Bienvenidos a Economía. La economía sigue siendo el gran reto de Nayib Bukele para este nuevo mandato. Puede tener controlada la violencia, pero la inseguridad alimentaria la sigue padeciendo casi el 50% de la población. Esto según datos de la FAO. La canasta básica se encareció en un promedio de $54 entre 2019 y octubre de 2023. Y esto pese a que el salario mínimo en El Salvador es de tan solo $365. La apuesta para levantar la economía de Bukele es el turismo y el Bitcoin. Según la Organización Mundial del Turismo, la llegada de turistas internacionales a El Salvador aumentó un 40% desde el 2019. Un buen dato, pero insuficiente. Respecto a la criptomoneda, la inversión en bitcoins hecha por Bukele registra unas pérdidas del 8%. Y el uso de la criptomoneda en las calles del país es meramente anecdótico. Y en México, el Congreso comenzó su último periodo de sesiones del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Uno de los principales temas que deben discutir ahora los legisladores es la jornada laboral de 40 horas semanales. Se trata de una deuda histórica que permitirá a los mexicanos descansar los sábados y equiparar al país con otros de renta media. Aunque tiene el menor salario mínimo de toda la OCDE, México es hoy uno de los países del mundo con mayor carga laboral, con 48 horas semanales y unas 2.200 horas anuales trabajadas. En las calles de México, cualquier trabajador o trabajadora está de acuerdo en que la jornada laboral pase de 48 a 40 horas. La propuesta de Morena, el partido de López Obrador, que discutirá el Congreso en las próximas semanas, traerá una mejora inmediata: tener los sábados de descanso. Para poder hacer otras cosas, porque luego muchas veces en nuestros descansos, pues básicamente lo que hacemos nada más es hacer pendientes que tenemos en la casa y como tal no se puede descansar. Tendríamos tiempo para más hobbies, para más actividades personales, culturales, de entretenimiento, y pues también estaríamos más descansados y tendríamos una mejor actitud ante el trabajo y pues para ofrecer un mejor servicio. Más que todo, pues hacer más útiles, y aparte de eso, pues sería una responsabilidad por parte de los mexicanos de hacer mejor nuestro trabajo. México es uno de los países del mundo con más horas trabajadas al año, 2.127 en promedio, muy por encima de la media de la OCDE y los estándares internacionales recomendados. Por eso, tanto el sector empresarial como el político coinciden en que se trata de una reducción necesaria. Pero para el especialista en temas de seguridad social, Rolando Silva, la implementación puede acarrear algunos efectos negativos al principio, sobre todo en pequeños negocios. Genera un incremento de entre el 12 y el 17% de los costos que tienen que ver con la nómina. Si el margen de utilidad que ellos estiman o que acostumbran recibir deja de ser razonable, esto muy probablemente se convierta en un efecto contrario y alguien tenga que dejar de generar fuentes de empleo. Las grandes empresas y la patronal piden una aplicación de forma paulatina e incentivos fiscales para afrontar las reformas del último año. Incremento del salario mínimo, que es el más bajo de la OCDE, aumento de 6 a 12 días de vacaciones y una mayor aportación a las pensiones. Sí tendría que aplicarse de una manera gradual, en un lapso de 8 a 10 años, como se han implementado otras reformas, que es la parte que nos preocupa mucho a los empleadores, que el aumento del beneficio no les esté llegando a los trabajadores por tanta carga fiscal. Por su parte, los sindicatos apuestan por una reducción sin esquema de transición, ya que se trata de una demanda histórica que ya no puede aplazarse más. Es indispensable para poder conciliar el trabajo y la vida personal, indica Luis Bueno, uno de los líderes sindicales de universidades. Considera necesarios la vigilancia e incentivos gubernamentales para evitar trampas en la aplicación, como los llamados bancos de horas, que obligan al trabajador a la flexibilidad horaria total sin beneficios. No nos serviría una idea de banco de horas anuales como para motivar que haya
jornadas de 12 horas para cumplir con las 40, pero suprimiendo las horas extras, el pago doble o triple. Una reforma para los mexicanos y mexicanas que trabajan y que desean tener al menos 2 días de descanso a la semana. Pese a ser uno de los países del mundo que más horas trabaja, México tiene uno de los índices de productividad más bajos. La reducción de la jornada puede contribuir a mejorar esa productividad, pero también hace falta invertir en tecnología, innovación y capacitar al personal. Seguimos en la región. En Argentina, el desabastecimiento en comedores sociales desencadenó protestas este lunes. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular organizó una extensa fila de personas necesitadas de ayuda alimentaria frente al Ministerio de Capital Humano. Denuncian que desde que asumió el gobierno de Javier Milei, los comedores comunitarios dejaron de recibir insumos del gobierno nacional, resultando en una crisis de desabastecimiento. La Iglesia Católica también llamó al gobierno a mantener la asistencia alimentaria y garantizar la transparencia en su distribución. Estos eventos coinciden con la gira internacional de Milei, que incluye una reunión con el Papa Francisco en el Vaticano. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha aumentado sus proyecciones de crecimiento para la economía mundial en el presente año al 2,9%. El optimismo se atribuye principalmente al sólido desarrollo económico de Estados Unidos, aunque Alemania y Francia han reducido sus expectativas de crecimiento para la eurozona, según anunció la organización con sede en París este lunes. Los expertos señalan riesgos especialmente en relación con la posible continuación de los ataques de los rebeldes hutíes a buques de carga en el Mar Rojo. Según la OCDE, la producción económica mundial crecerá un 2,9% en 2024, una cifra superior a la prevista a finales del año pasado. En el caso de Estados Unidos, el salto es considerable, del 1,5% previsto el pasado noviembre al 2,1%. Los expertos lo atribuyen al buen ánimo de los consumidores y la estabilidad del mercado laboral estadounidense. Esperan una bajada de la inflación mayor que la registrada en noviembre. La caída de la inflación desde su máximo de 2022 ha sido un desarrollo positivo clave para la economía mundial. Esperamos que para finales de 2025 se sitúe de nuevo en los objetivos de los bancos centrales en la mayoría de las economías del G20, excepto Argentina y Turquía. La OCDE calcula que la tasa de inflación de Argentina se disparará este año hasta el 250% y la recesión se agravará más de lo previsto. También la economía alemana se quedará rezagada a nivel internacional en 2024. La OCDE redujo a la mitad su previsión inicial del aumento del PIB alemán hasta un 0,3%. No es el caso de los otros países fuertes de la zona euro como Francia con un 0,6% o España con un 1,5%. La OCDE reduce a la mitad la previsión de crecimiento en Alemania. Hablamos sobre esto con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, Alemania crecería entonces un 0,3% este año, lo cual es la mitad de lo que la OCDE había pronosticado. Y deja patente que el crecimiento este año lo seguirán liderando otros países, ¿no es así? Hola Paco, ¿qué tal? Sí, efectivamente. De hecho, si miramos fuera de la Unión Europea, las distancias entre Alemania y otras potencias económicas son muy grandes para este 2024. Por ejemplo, India, que será el país de la OCDE que más va a crecer, va a registrar un crecimiento del 6,2%. Por ejemplo, en la tercera posición se encuentra China con un 4,7%. Como ven, una distancia muy grande si lo comparamos con el 0,3% que está previsto para Alemania. De hecho, se encuentra en las últimas posiciones de una tabla elaborada por la OCDE para representar sus proyecciones. Por detrás de Alemania estaría, por ejemplo, Argentina con una previsión de crecimiento negativa del 2,3%. Dentro de la Unión Europea, Paco, también hay muchos contrastes, como adelantabais. Alemania crecerá la mitad que Francia, que Italia y mucho menos que España, un país que está destacando en los últimos meses por las buenas proyecciones económicas. Es un país que, a diferencia de Alemania, no depende tanto del gas, no depende tanto de la industria y, por supuesto, tampoco depende tanto de la economía china, que son los puntos débiles de la economía alemana en estos momentos.
José, el frenazo económico de la eurozona se debe en parte a la alza en los tipos de interés. ¿Cuál es la opinión de los expertos de la OCDE sobre este asunto? Pues es un punto importante, Paco. La OCDE pide prudencia para los bancos centrales que están ya a punto, parece, de recortar los tipos de interés. De hecho, les pide que los mantengan en el nivel actual por más tiempo. El temor de la OCDE es que pueda haber un repunte de la inflación, sobre todo atendiendo a la incertidumbre por las tensiones geopolíticas. Esa visión se refuerza después de este fin de semana y de la entrevista que dio Jerome Powell en la televisión CBS, en el que apunta que es poco probable que el próximo mes de marzo la Fed de Estados Unidos pueda anunciar ya un recorte de los tipos de interés. Y eso que Estados Unidos, las previsiones económicas son mucho mejores que las previstas para la eurozona. Aquí, Paco, tampoco se prevé que antes del mes de junio se pueda anunciar un recorte de los tipos de interés. Gracias, José David Navarro, desde Frankfurt. De hecho, el motor de exportación alemán tuvo dificultades el año pasado. Una notable disminución de las exportaciones a finales de este año hizo que las exportaciones en el 2023 disminuyeran un 1,4% en comparación con el año anterior, según informó la Oficina Federal de Estadística este lunes. Esta disminución fue causada por la baja demanda en el extranjero que se debió a la alta inflación, tasas de interés elevadas y riesgos geopolíticos. Los importes disminuyeron aún más, por una caída del 9,7% en comparación con el año anterior. Este fuerte declive en las importaciones indica que el consumo privado en el país es muy débil, según los expertos. Y aquí ponemos punto y final a esta edición de Economía. Ya saben, pueden seguir estas y otras noticias en nuestras redes sociales. Hasta pronto.